Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer una sesión de yoga de 20 minutos donde trabajaremos el cuerpo y mente. Es una sesión muy tranquila que podemos hacer a cualquier hora del día, pero es recomendable a primera hora de la mañana cuando nos levantamos para empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la respiración, o también a última hora, antes de acostarse, para relajar los músculos y poder dormir mejor. Hola, yo soy Olga Monge y te doy la bienvenida al canal Yoga Om, un canal de YouTube donde comparto mi práctica de yoga. Si quieres formar parte de la comunidad, me encontrarás también en Instagram y en Twitch. Te animo a que te suscribas. Muchísimas gracias. Muy bien, comenzamos en una postura cómoda, sentados, piernas cruzadas, si quieres en posición de loto, como estés cómodo, cómoda, y palmas de las manos apoyadas en las rodillas o boca arriba o en mudra. La espalda bien recta, alargamos bien la columna, bajamos levemente el mentón, que quede paralelo al suelo, para notar cómo alargamos las cervicales. Y te invito a cerrar los ojos si estás cómodo. Y de momento vamos a simplemente observar cómo hemos llegado a la sesión de hoy, si nuestra respiración está agitada, si por el contrario es tranquila, pausada, si nuestra mente está muy ocupada con pensamientos o está dispuesta a relajarse. Observamos los músculos del cuerpo, las diferentes partes, alguna está más cansada que otra, si tenemos alguna dolencia. Y ahora sí empezaremos a respirar, inhalando en 4 tiempos y exhalando por la nariz en 4 tiempos. Inhalamos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, inhala, 4 y exhala. Inhala y exhala. Recuerda que los hombros están relajados, alejados de las orejas. Inhala. Nota cómo se llena el abdomen de oxígeno. Exhala. Vaciamos todo el aire. Ombligo va hacia la espalda. Inhala. Todo el aire llega al abdomen, también a la caja torácica. Notas cómo se ensancha. Exhala, siempre por la nariz. Cerramos costillas, ombligo adentro. Inhala, abdomen, pulmones y zona clavicular. Exhala, vaciamos abdomen, caja torácica y clavículas. Continúa unas respiraciones más. Si te es más cómodo, puedes poner la mano derecha en el pecho, la mano izquierda en el abdomen y notar cómo se mueve al inhalar y al exhalar. Intentaremos dejar cualquier pensamiento o preocupación a un lado durante la práctica y dedicarnos nuestro tiempo a lo más importante, a la salud, a nosotros mismos.
Muy bien, relajamos brazos. Puedes continuar con los ojos cerrados o si prefieres abrirlos como estés más cómodo. Vamos a empezar a rotar con la punta de la nariz dibujando círculos. Como si tuviésemos un boli, un lápiz y estuviéramos dibujando círculos en un papel enfrente nuestro. Inhalamos hacia el costado y arriba y exhalamos al otro costado y abajo. Inhala, exhala. Fíjate que de momento no llevamos la cabeza atrás para respetar nuestras cervicales. Cuando vuelves a pasar por abajo, puedes cambiar el sentido. Inhala hacia el otro lado y arriba y exhala. Inhala y exhala. Inhala. Muy bien. Una vuelta más. Y exhala. Nos quedamos con la barbilla, el mentón cerca del pecho. Y ahora vamos a entrecruzar los deditos de la mano y los pulgares se van a apoyar detrás al inicio de las cervicales. Y sin hacer fuerza, simplemente con el peso de las manos, de los brazos, notas cómo se va alargando el cuello y vamos dando espacio entre las cervicales. Muy bien, ahora vamos a inhalar, subir mirada abriendo codos, mirada al techo, exhala poco a poco por la nariz. Cerramos codos y bajamos mentón al pecho. Inhala. Abre pecho, corazón apunta al cielo. Exhala. Notas cómo se abren las escápulas. Inhala. Codos atrás, abiertos. Exhala. Muy bien, vamos a relajar las manos, subimos la mirada, vamos a llevar la oreja derecha a hombro derecho, luego al centro y al otro lado. Inhala, exhala, inhala, exhala. Están relajados, alejados de las orejas. Muy bien. Y vamos a dejar la cabeza sobre el hombro derecho. Vamos a colocar mano derecha sobre la oreja izquierda y vamos a alargar brazo izquierdo. No se trata de hacer fuerza, se trata de notar un poco el estiramiento, toda la zona lateral del cuello. Y ahora bajamos la mano cerca del mat. Y la misma mano derecha se encurva en diagonal y vamos a estirar la parte lateral posterior izquierda. El mentón va al pecho derecho, digamos. Muy bien. Apoyamos, vamos al centro y cambiamos y vamos al otro lado. Llevamos la oreja a hombro izquierdo y con la mano izquierda vamos a la oreja derecha. Alargamos brazo derecho. Muy bien. El brazo está activo. Alargamos todo el costado del cuello. Vamos a bajar el brazo cerca del mat y vamos a girar un poquito la mano para torsionar hacia el lado, hacia adelante, como en diagonal. Inhala y exhala. Muy bien, vamos al centro, relajamos y ahora colocamos la mano derecha a la rodilla izquierda y vamos a la primera torsión. Inhala y exhala. Muy bien. Cambiamos de costado, vamos hacia
hacia el otro lado. Muy bien. Volvemos al centro. Si tienes algún bloque, alguna manta, puedes retirarlo. Y tal cual estamos, vamos a apoyar mano derecha cerca de la cadera derecha. Inhalamos hacia arriba al centro y exhalamos. Continuamos el recorrido y si quieres alargar un poco más el brazo para apoyar con el codo. No estamos cerrando, estamos dando espacio, abriendo el pecho. Inhala y exhala. Notas cómo se estira todo el costado izquierdo. Próxima inhalación, subimos arriba y bajamos y vamos al otro lado. Inhala, hacia arriba, 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 recto. Exhala. Recuerda abrir bien el pecho. Los glúteos no se levantan, no se despegan de la esterilla. Inhala y exhala. Muy bien, inhala hacia arriba, al centro y exhala. Tal cual estamos, vamos a colocarnos en la postura de cuadrupedia y vamos a colocar las manos bien extendidas, con los deditos de las manos bien extendidos, hombros encima de las muñecas y caderas encima de las rodillas en ángulo recto. Tal cual estamos, vamos a balancearnos hacia adelante y hacia atrás. Glúteos a los talones y hombros un poquito más adelante de las muñecas para empezar a darle calor a las muñecas. Muy bien. Inhala y exhala. Una más. Exhala. Muy bien. Ahora vamos a cambiar las manos. Los dedos van a apuntar a nuestras rodillas. Vamos a girarlos. Vamos a hacer el mismo movimiento, más cortito, respetando nuestras muñecas. Y respirando, siempre inhalando, exhalando. Inhala, exhala. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a cambiar las manos y vamos a colocar la palma. Primero una y luego la otra, ¿vale? Para no hacerlas las dos a la vez. Empezamos con la derecha, la palma abajo, al revés. Y vamos a inhalar, exhala. Inhala, exhala, una vez más y cambiamos al otro lado, colocamos la mano derecha bien extendida y la palma de la mano izquierda. Inhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien, tal como estamos. Vamos a empezar a dar vueltas, dibujando círculos con nuestras caderas, inhalando, exhalando hacia el costado y atrás, inhala, tan grandes y amplias como te sea posible, como te sientas cómodo. Y podéis cambiar el sentido, y vamos a empezar a movilizar bien toda nuestra columna, las caderas, poco a poco. Y muy bien, nos colocamos en la postura neutra, espalda recta. Y ahora empezaremos con el gato vaca, ¿vale? Entonces, el movimiento siempre empieza desde el coxis, ¿vale? Vamos creando toda la columna. Entonces, si estamos colocados en cuadrupedia, vamos a llevar el coxis apuntando al techo y luego la mirada. Abriendo el pecho, empujando bien con las manos, con los brazos al suelo. Exhala, vas a bajar el coxis. Marquemos toda la espalda, la mirada va
hacia el pecho, entre las manos. Inhala, poco a poco, muy bien. Hombros están alejados de las orejas. Exhala, notas como poco a poco vas encorvando toda la columna. El cuello está relajado, las escápulas están separadas. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Muy bien, vamos a la postura del niño, la posición de Balasana. En cualquier momento durante la práctica, si necesitas descansar, puedes colocarte en esta postura, unas respiraciones y cuando estés preparado, pues vuelves a reincorporarte, ¿vale? De aquí vamos a cuadrupedia, apuntalamos los deditos de los pies y subimos al primero perro boca abajo, de momento sin estirar las rodillas, las piernas, simplemente alargando bien la espalda, apuntando con el culete hacia el techo y caminando, si quieres, sobre el mismo sitio, primero una pierna, luego la otra. Muy bien. Y ahora poco a poco vamos caminando hacia el inicio de la esterilla. Perfecto. Te quedas un rato relajando bien la columna, el cuello. Puedes apoyar las manos en el suelo, cogerte los deditos de los pies, las plantas. Lo que te sea cómodo, puedes llegar hasta las piernas. Muy bien. Poco a poco nos cogemos de los codos. Vamos a balancearnos hacia un lado, hacia el otro. Muy bien, colocamos las manos al suelo. Puedes andar sobre el mismo sitio sin levantar los talones. Doblamos una rodilla, luego la otra. Muy bien. Y ahora poco a poco, vértebra a vértebra, te vas incorporando hasta la postura de Tadasana. Vamos a hacer el primer saludo al sol. Inhala. Exhala. Inhala, pierna derecha atrás. Ahora, si quieres puedes apoyar la rodilla o quedarte en la postura del corredor. Retén el aire. Exhala, rodillas, pecho, barbilla. Inhala. Cobra, codos cerca del tronco, hombros alejados de las orejas. Exhala. Perro boca abajo. Inhala. Pierna derecha al cielo, del cielo entre las manos. Lo mismo, puedes quedar con la pierna estirada o apoyar rodilla. Y con la exhalación juntamos. Inhala. Exhala. Muy bien, vamos hacia el otro costado. Inhala. Exhala, te flexionas desde las caderas. Inhala, pierna izquierda atrás, te quedas con las rodillas arriba o apoyando en la esterilla y abres pecho. Retenemos el aire, llevamos la segunda pierna atrás, quedas en plancha, escápulas están abiertas, brazos fuertes. Exhala, rodillas, pecho y barbilla. Inhala, te deslizas a la cobra. Muy bien. Exhala. Perfecto. Inhala, piernecita entre las manos, rodilla arriba o rodilla apoyada. Y con la exhalación juntamos los pies al inicio de la esterilla. Inhala y exhala. Tal cual estamos, vamos a llevar una pierna
atrás, la izquierda, pierna derecha, los pies, los deditos del pie apuntan hacia adelante, rodilla flexionada, 90 grados, y el pie de atrás se queda a 45 grados con respecto al de adelante. Las caderas están alineadas hacia la rodilla de la derecha. Muy bien, inhala, puedes levantar brazos o manos en la cintura, como te resulte cómodo. Y nos quedamos unas respiraciones. Muy bien, vamos a inhalar y a pasar al guerrero 2, modificando la pierna de atrás que quede ahora a 90 grados, perpendicular, y el talón de la pierna de delante queda en el arco del pie de atrás, alineado. Y ahora las caderas se alinean hacia este lado, alargamos bien los brazos, relajamos hombros y la mirada se dirige hacia la mano derecha. Inhala, exhala. Muy bien. Y vamos al guerrero invertido, manteniendo el ángulo recto en la rodilla de enfrente. Muy bien, alarga hacia arriba, las dos piernas quedan ahora estiradas y los pies igualmente perpendiculares. Alargamos brazos en cruz, nos alargamos hacia adelante y bajamos a Trikonasana. Puedes apoyar la mano en la pierna, pero nunca en la rodilla, o usar un bloque o apoyarla en el mat. Recuerda no cerrar el pecho, sino abrirlo. Muy bien. Y la próxima inhalación, deshacemos postura y tal cual estamos vamos a cambiar los pies. Quedan los dos paralelos, vamos a flexionarnos hacia adelante desde las caderas. Y apoyamos las manos enfrente. Podéis ir caminando poco a poco, llevar las manos entre las piernas a la misma altura. Muy bien. Y alargamos bien la parte posterior de nuestras piernas. Los codos quedan paralelos, no están ni abiertos ni cerrados. Muy bien. Caminamos hacia adelante, alargamos bien la espalda en una mesita. Inhala, exhala. Y cuando estés preparado, brazos a la cintura y nos incorporamos. Vamos a girar la pierna izquierda. Mantenemos las dos piernas estiradas y vamos a hacer Trikonasana hacia el otro lado. Si puedes mirarla hacia arriba, hacia la mano del techo, o hacia adelante si te molestan las cervicales. Muy bien. Muy bien. Inhala. Vamos al guerrero invertido. Muy bien. Inhala. Exhala. Y tal cual estás, vamos al guerrero 2. Recuerda, las caderas están bien alineadas, hombros relajados, brazos están activos, rodilla a 90 grados y nos dirigimos la mirada hacia la mano izquierda. El peso está bien repartido entre las dos piernas, la parte externa del pie de atrás también está recibiendo el peso. Muy bien. Y ahora sí, vamos a girar el pie de atrás a 45 grados, manteniendo la rodilla flexionada, 90 grados. Vamos a acodar caderas hacia este lado y levantamos manos o las dejamos en la cintura. Inhala, exhala. Muy bien. Y ahora, tal como estás, alargamos las piernas, volvemos a colocar los pies paralelos
Y vamos a bajar el coxis. Con los codos vamos a abrir las rodillas. Inhala, exhala, intenta agarrar bien la espalda. Colocamos la mano derecha delante del pie derecho y abrimos con el brazo izquierdo, mirada hacia el techo. Inhala, exhala. Muy bien. Vamos a cambiar el otro costado, mano izquierda delante del pie izquierdo y levantamos. Inhala, exhala. Muy bien. Con lo cual estamos, vamos a sentarnos y alargamos bien las piernas enfrente nuestro. Vale, que estén en la anchura de nuestras caderas. Los pies están en flex. Vamos a ver si se ve mejor. Muy bien. Isquios bien enraizados. Columna recta bien estirada. Y piernas activas. Los deditos están en flex, apuntan hacia nosotros. Brazos al lado de nuestras caderas. Y nos quedamos en Dandasana respirando. Esta es la postura del bastón. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a dejar la sesión aquí. Se puedes quedar unos minutos en esta posición, meditando, respirando profundamente. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete. Un saludo.